Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces aquí encontramos el versículo 42 a Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, pidiéndole al Padre que si es posible no ir a la cruz. Cuando le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, aquí vemos a Cristo en cierta manera, pero es el Cristo que está pidiendo en cuanto a su ser esencial al Padre la posibilidad de no tener que ir a la cruz. Y si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, que esa es la respuesta de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que él fuera a la cruz. Pero él en cuanto ser humano, él está sintiendo la agonía de tener que ir a padecer. Y su humanidad no quiere morir. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces era tanta la presión que había en Cristo, que él estaba experimentando como hombre, como ser humano, que los capilares de su piel se estaban reventando, de tal manera que sudaba, o sea, echaba sudor mezclado con sangre. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, cuando Cristo terminó de orar, él estaba literalmente bañado en sangre, su cuerpo. Pero como ya mencioné antes, esta sangre que Cristo está aquí derramando no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el aspecto salvífico. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pero aquí, ¿qué está experimentando Jesús? Una resistencia a morir en cuanto a su humanidad. Es su humanidad la que está respondiendo aquí, no su divinidad. Porque vea que su humanidad no quiere morir, pero su divinidad lo lleva a hacer la voluntad del Padre. Versículo 42, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él en cuanto a hijo de Dios, él está siendo obediente, pero su humanidad se está resistiendo. Es algo que llama la atención precisamente. Entonces aquí pues, encontramos los sufrimientos de Cristo en cuanto a su presciencia, o sea, su conocimiento anticipado de los sufrimientos en la cruz, que sí lo llevan a un estado de agonía, un estado de verdadero sufrimiento. Pero una vez que Jesús pasa este trance, vemos a Jesús fortalecido, a Jesús que se entrega como el Cordero de Dios. Y aunque experimenta todo el castigo que le dieron los hombres, llega a la cruz, cumpliendo con la voluntad del Padre. Ok, no sé si hay algún comentario o pregunta. Les doy el pase para que hagan sus comentarios o preguntas. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, entonces vamos a continuar. Ya vemos aquí que el Hexemaní llevó a Cristo a una agonía previa antes de ir a la cruz. Si Cristo no hubiera sido fortalecido, no hubiera sido capaz de llegar a la cruz, hubiera tenido que morir sin llegar a la cruz.
pero el propósito de Dios siempre se cumplió, siempre tenía que cumplirse. Él fue fortalecido en su ser para poder sobrellevar todo lo que iba a enfrentar. Ahora, la posición central, como ya le habíamos mencionado, de esta doctrina es la cruz de Cristo. Toda la soteriología, toda la doctrina de la salvación se basa precisamente en la cruz de Cristo, la obra de Cristo lograda en la cruz del Calvario. Ahora, hay un asunto aquí que es importante. ¿Por qué la cruz era necesaria? ¿Por qué era tan importante? Porque la justicia de Dios tiene que quedar satisfecha junto con la santidad de Dios. O sea, ¿puede Dios permanecer siendo justo y a la vez justificar al impío? Esa es la pregunta que presenta Schaeffer. Es el problema más difícil, teológicamente hablando, al cual Dios ha tenido que enfrentarse. Es decir, la justificación del ser humano, de tal manera que la justicia y la santidad de Dios queden intactas. ¿Por qué? Porque el pecado, desde la perspectiva de Dios, el pecado merece la muerte. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador. La santidad de Dios no tiene comunión con el pecado, pero el amor de Dios lo lleva a tener misericordia y compasión por el pecador. ¿Cómo puede Dios preservar su justicia? Es decir, que su justicia sea satisfecha y su santidad quede intacta, a la vez que su misericordia, su amor y su compasión también queden intactas. Y es un problema que solamente Dios mismo puede resolver, o Él mismo decide resolver, en la persona de Jesucristo. Es decir, es Dios mismo quien satisface su propia justicia, o sea, hace cumplir o valer su justicia, y a la vez queda libre para justificar al pecador, una vez siendo suplida esa justicia. ¿Qué es lo único que demanda Dios del ser humano? Que ponga su fe en lo que Cristo ha hecho, o en la obra de Dios a través de Cristo. Veamos 1 Corintios capítulo 1. La doctrina central del Evangelio, 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí Pablo habla de varios aspectos. ¿Qué representa la cruz para el judío? ¿Qué representa la cruz de Cristo para el gentil? ¿Qué representa la cruz de Cristo para el creyente, tanto judío como gentil? Para el judío, tropezadero. Es decir, para el judío eso es una humillación y por lo tanto lo rechazan, el sacrificio de Cristo. Para los gentiles, una completa locura, un simple, un acto sin sentido, por el motivo de que un inocente muere en la cruz sin merecer morir. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Porque el gentil y el judío, con una mente natural, no entienden el alcance de la cruz de Cristo. Pero ¿qué pasa con el creyente? Para el creyente, la cruz de Cristo, la muerte de la cruz de Cristo, se conjuga la sabiduría de Dios y el poder de Dios. El poder para salvar
al ser humano de su pecado, porque el ser humano no tiene el poder para ser libre de su pecado, y la sabiduría de Dios, porque resuelve el problema del pecado. Entonces, es importante entender ese aspecto de la soteriología o de la salvación que aquí alcanza Cristo en la cruz. En la cruz vemos la gracia de Dios, vemos la sabiduría de Dios porque resuelve el problema del pecado y de la justicia de Dios, y el poder de Dios, mediante el cual Dios ahora puede actuar a favor del pecador para restaurar lo que se había echado a perder. Entonces, por eso Dios nos enseña aquí un principio importante, que es el principio de sustitución. Es decir, el inocente muere en lugar del culpable. El que no tenía pecado muere en lugar del pecador. O sea, un sustituto sin pecado muere en lugar del pecador. Y vea que eso va de la mano con el tipo del Antiguo Testamento. Ya vimos el Cordero de la Pascua. El Cordero, un animal inocente, sin culpa alguna, muere y su sangre es derramada para beneficiar al ser humano, para que éste no muera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa víctima, que en el caso de la Pascua es el Cordero, él asume la culpa del culpable, o él asume el lugar de aquel que merece el juicio o el castigo. Y vea que Pablo es muy enfático en sus epístolas con respecto a la cruz. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces aquí, en estos dos versículos, que voy a comentar rápidamente, ¿en qué se gloria Pablo? Él como judío, a pesar de que para el judío la cruz es un tropezadero y para el gentil es una locura, para Pablo es un motivo de orgullo, un motivo de gloriarse. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para el creyente no hay nada más importante o algo digno de lo cual sentirse satisfecho, sino es en la cruz de Cristo. Porque es en la cruz de Cristo en donde se logra el triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre una vida sin esperanza, el triunfo sobre una vida llena de esclavitud. En la cruz somos libres del mundo, en la cruz somos libres de Satanás, en la cruz somos libres de una vida de pecado y de las consecuencias de ese pecado. Solo resta nada más esperar a que esta vida termine, para que el beneficio de ese sacrificio se haga una realidad al otorgar vida eterna y un cuerpo nuevo, un cuerpo eterno, sin pecado. Por eso Pablo dice aquí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, en el caso de los judíos, que se justifican según las obras de la ley, ni la incircuncisión. Es decir, no importa si es circuncidado o no circuncidado, en el caso del gentil, sino que lo único que importa es una nueva creación. ¿Y dónde se alcanza esa nueva creación? Por la fe en la cruz de Cristo, por la fe en Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, ahí es donde tiene valor eso. Por eso es que Pablo habla del poder. La cruz para el creyente es poder de Dios y sabiduría de Dios. El mundo no puede entender esa obra, pero el creyente sí la puede entender. Entonces, no sé si hay preguntas o comentarios.
Ok. Oscar, Sí. no sé si vendrá el caso, pero estamos hablando de gloriarnos en Cristo. Ajá. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante la situación que se está viviendo, por ejemplo, a nivel mundial? Nuestra actitud, bueno, ¿en qué sentido? Como cristianos. En cuanto a eso, sí, exactamente, como cristianos, ¿cuál debería ser nuestro pensamiento? En este momento la gente vive un tiempo de temor, de inseguridad, de incertidumbre. Y es precisamente donde el cristiano tiene que mostrarse como un hombre o una mujer de fe, de confianza, en que pueda comunicar precisamente esa esperanza. O sea, la certeza de que a pesar de que el mundo está viviendo todo eso, Dios tiene el control de la situación. No es el ser humano el que tiene el control de la situación. Ahora, el ser humano sin Cristo, en una situación así puede que se vuelva a Dios o se endurezca más. Pero eso para el creyente no debe ser representar ningún motivo de desánimo. ¿Por qué razón? Porque es decisión de cada persona. El creyente tiene que mostrarse fortalecido en el Señor. Entonces, este es un momento en donde el creyente tiene que demostrar que está realmente agarrado de Dios y que puede comunicar o puede ser un punto de apoyo, digamos así, para aquellas personas que no tienen esa certeza o esa seguridad en Dios, de que Dios tiene el control, independientemente de lo que pase. Poder dar una luz de aliento o de esperanza. Y aprovechar la situación también para presentar a Cristo, porque ¿qué es lo que está sucediendo con el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Simplemente es lo que está cumpliendo lo que Cristo había dicho en Mateo 24. Era que habrán guerras, rumores de guerras, pestes, enfermedades y un montón de cosas. Es decir, Dios le está hablando al ser humano, lo está sacudiendo, le está haciendo ver su impotencia. Porque es precisamente cuando el ser humano llega a un punto donde sabe que ya no puede recurrir a nada más, lo único que le queda es clamar a Dios. Pero ¿qué pasa con la persona que vea, la persona que no tiene esperanza y ve a alguien que a pesar de la situación se mantiene firme, se mantiene alegre o se mantiene con una buena actitud ante la situación? ¿Qué va a hacer esa persona? Va a decir, pero porque usted está así, porque usted se siente bien, porque a pesar de la situación no ve todo lo que está pasando. Sí, porque uno no está poniendo la mirada en este mundo, no está poniendo la mirada en Dios. Entonces, ¿qué hay que decirle a la persona? Ponga su mirada en el Señor, no ponga su mirada en la circunstancia. Porque hay un Dios que está por encima de la circunstancia. Y, y no importa qué suceda, pero sí debe preocuparse todo ser humano, y el creyente debe preocuparse, para mí, de mi perspectiva, es mantener una buena actitud en cuanto a esta situación. Si alguien le pregunta a uno por qué usted no está preocupado, por qué usted está tan tranquilo a pesar de la situación, ya porque mi confianza está en Dios, no está en los hombres, no está en la circunstancia. O sea, yo sé en dónde está mi esperanza. Entonces ya ahí uno le dice, pues, dar el paso de decir, hablar de la fe que uno tiene, comunicar esa fe a esa persona, para que esa persona tenga una oportunidad también de alcanzar esa misma fe en Cristo. Es decir, aprovechar la situación para poder, si se presenta la oportunidad, de guiar a esa persona a Cristo. O al menos de presentarle y decirle, hay alguien que está por encima de todo esto. Ok, gracias. Ok. Aló. Sí, aló. Hola, sí, Oscar, Sí, ¿la escucho? justamente estaba oyendo un comentario sobre esto mismo, como nosotros como pueblo de Dios, cuál debe ser la actitud, y comentaban cuatro cosas, ¿verdad? Ajá. Hablaba de nosotros como pueblo tener gozo,
¿verdad? Y tener confianza, que nuestra actitud muestra que no confiamos en nuestra fuerza ni en lo que nos rodea, sino en Dios. Y se refería a Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Después, mostrar nuestra disposición a hacer algo por los demás, aunque no podamos acercarnos. Podemos llamar a alguien por teléfono, o alguien que esté pasando alguna necesidad porque quedó sin trabajo. Si Ajá. podemos alistar un diario o hacer algo por esas personas, que también muestre nuestro amor. Obedecer las leyes, que también es parte de Romanos 13. Y que nuestra boca confiese a Cristo y no lamentaciones, como todo el mundo, ¿verdad? Que está lamentándose y murmurando y quejándose, sino más bien que nuestra palabra sea de ánimo y de confianza, y como dice usted, testificar de Cristo, ¿verdad? Y el mantenernos en oración. Sí, excelente, sí. Sí, básicamente tenemos que mostrar una fortaleza interna que el mundo no tiene. Esa paz que solamente, que sobrepasa todo entendimiento, que uno, en medio de la tormenta uno tiene paz. En medio de la preocupación uno tiene una palabra de aliento. Y que el mundo vea eso, o sea, que las personas vean eso. Y esa actitud en uno tiene que provocar algo. Excelente aporte, hermana. Ok, entonces vamos a continuar. El contraste entre la crucifixión y la cruz de Cristo. Es decir, la crucifixión, tenemos que entender que la crucifixión era un medio de tortura, un medio de ejecución que usaba el Imperio Romano para infligir dolor. Era un arma de matar. Bueno, todas las armas son para matar, pero era un arma psicológica, porque era la forma de tener un dominio sobre los pueblos que estaban controlados por el Imperio Romano. Así que la crucifixión en el tiempo de Cristo no representaba más cosa que eso. Pero según el título que presenta aquí Schaeffer, es decir, la crucifixión, desde el punto de vista humano, y la muerte de Cristo es un crimen. Un crimen perpetrado contra alguien que no merecía morir en la cruz, y sin embargo murió en la cruz. Pero por otro lado, la cruz, que se convierte en el estandarte de la cristiandad, es el símbolo que nos recuerda el triunfo de Cristo sobre el pecado, el final de la muerte y de la condenación, y el medio por el cual Dios muestra su gracia y otorga la oportunidad de ser justificado. Entonces, son dos aspectos que no parecen tan importantes, pero desde un punto de vista del Nuevo Testamento sí es importante, porque la predicación de Pablo siempre apunta hacia la cruz. Entonces tenemos que trasladarnos en el contexto histórico de aquel entonces. ¿Qué representaba la cruz en la mente de las personas de aquel entonces? Simplemente es donde iban a morir las personas que se oponían al Imperio Romano o los peores criminales. Entonces, la cruz no tiene ningún sentido con respecto a Cristo para la mente natural. Pero el mensaje central del Evangelio va hacia la cruz y presenta la cruz de Cristo como el medio por el cual el ser humano alcanza la redención. Y aquí es como volver a reiterar lo que Pablo mencionaba en el pasaje que mencionábamos de 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Que para el gentil es locura, pero para el judío es tropezadero. Pero para el creyente es sabiduría y poder de Dios. Entonces, precisamente el énfasis está en el poder y la sabiduría de Dios que se demuestran en el sacrificio de Cristo. Que al final de cuentas es ahí en donde se alcanza la salvación, en esa cruz. Y mucho de eso lo podemos ver en el pasaje cuando se habla de la crucifixión de Cristo.
creo que es Marcos capítulo 15. Vamos a ir a Marcos capítulo 15, cuando están los dos malhechores, o los dos ladrones, uno al lado de Cristo y el otro al otro lado de Cristo. Porque vea que, bueno, no vamos a hablar con detalles del juicio de Cristo, pero vemos que Pilato lo juzga, el Sanedrín lo juzga y lo condena sin ningún fundamento. Pilato lo condena sin ningún fundamento. Y la actitud de la gente con respecto a la crucifixión de Cristo, versículo 29 de Marcos capítulo 15. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero destacar acá? Es la actitud con respecto a Cristo. La actitud del mundo con respecto a Cristo. ¿Cuál es la actitud del mundo el día de hoy con respecto a Cristo? Para muchas personas es nada. Para otros simplemente una persona muy sabia que existió y que ya murió, pero no creen en la resurrección. O simplemente no les interesa saber quién es Cristo ni lo que hizo. Entonces la actitud hacia Cristo del mundo es la misma que encontramos aquí en este pasaje: de burla, de rechazo, de falta de interés. Versículo 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y papando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Entonces esa es otra actitud, la actitud de burla, de burlarse de Cristo. Y es una actitud que encontramos el día de hoy, principalmente de parte de ciertos grupos anticristianos, en donde hacen mofa de Cristo. Y podemos verlo incluso, de hecho hace poco salió en una serie donde sale Jesús, en esa serie, representado como un homosexual. Entonces, tomar a Cristo de esa manera y presentarlo como un homosexual, es una forma de mofa, de burla, de decir, o sea, ¿quién es Cristo? Cristo es nada. O sea, podemos hacer con él lo que queramos. Y esa es la situación del ser humano el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la actitud con respecto a Cristo, básicamente? Entonces, para el día de hoy, ya la crucifixión ya no es igual que en aquel entonces. Pero la actitud hacia la crucifixión de Cristo sigue siendo válida, o sea, sigue siendo igual, de rechazo, de burla, de no me interesa. Entonces, ¿para quién es importante la cruz? Para el creyente. ¿Para quién es importante la cruz? Para aquel que cuando llega a la cruz de Cristo puede encontrar en Cristo el medio de salvación. Ok, no sé si hay alguna pregunta o comentario. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud del ladrón que sí comprendió quién era Jesús. Porque él vio precisamente en Jesús aquel que verdaderamente él esperaba, al Mesías. O sea, él distinguió al Mesías. Porque cuando el ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él está declarando, él está afirmando en esa declaración que implícitamente que él es el Mesías, cuando vengas en tu reino. Entonces él está pidiendo misericordia. Y solo el hecho de que él reconociera que él era el Mesías y que manifestara esa esperanza: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, esa fe fue suficiente para que Cristo le dijera: bueno, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces alcanzó la salvación porque su actitud hacia la cruz fue diferente. No fue la actitud
que tenían las demás personas, que era la de rechazo, la de burla. Aunque muy probablemente al principio la tenía, porque en otra parte de los evangelios dice que los dos ladrones se burlaban de él. Pero luego vemos a ese ladrón arrepentido y reconociendo que su condición, él sí merecía estar ahí, pero Cristo no. Y reconoce a Cristo como Mesías y eso le permite alcanzar la salvación. ¿Qué otro aspecto tenemos que tomar en cuenta con respecto a los sufrimientos de Cristo en la cruz? Que es el otro aspecto de quién mató a Cristo, a final de cuentas. O sea, ese detalle, ¿verdad? O sea, Schaeffer aquí dice que hay 8 individuos o grupos involucrados en la muerte de Cristo. ¿Quién tiene responsabilidad? Es una responsabilidad tanto divina como humana. ¿Por qué? Porque estaba dentro del plan de Dios que Cristo muriera. Pero los hombres fueron el medio por el cual Cristo murió. O sea, Él no se suicidó o Él se mató a sí mismo. Él fue puesto en una condición en donde el ser humano lo puso o lo colocó en la cruz, pero era la voluntad de Dios que así fuera. Entonces, en Hechos capítulo 4, vamos a ir a Hechos capítulo 4. Versículo 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces aquí en este versículo y el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces aquí vemos en el versículo 27 que Herodes, Pilato, los gentiles e Israel fueron los que causaron la muerte de Cristo. O sea, tienen responsabilidad. Y el verso 28 le atribuye una responsabilidad a Dios también, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces es Dios quien está poniendo las condiciones de la muerte de Cristo. Pero estos hombres están actuando sin saberlo, en cumplimiento de la voluntad de Dios, pero ellos están actuando completamente libres, porque ellos están tomando las decisiones, así que siguen siendo responsables. No es Dios moviéndolos para que hagan o tomen esas decisiones, son ellos tomando esas decisiones, cosas que ya Dios había previsto. Por eso dice aquí, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, el otro responsable es Satanás y sus demonios. ¿Por qué Satanás y sus demonios? Porque encontramos en el ministerio de Cristo más de una vez cómo Satanás trató de matar a Jesús en más de una ocasión. Cuando era niño y ya en su ministerio siendo adulto, más de una ocasión lo trataron de apedrear o lo trataron de despeñar por un barranco y situaciones como esas. Entonces Jesús siempre recibió amenazas de muerte, principalmente ya cuando se acercaba al final de su ministerio. Pero Génesis 3:15 nos habla precisamente cuando la herida de la simiente de la mujer, que esa herida que sufre en el calcañar o el talón, que le inflige la serpiente o Satanás. Pero la herida que la simiente, o sea Cristo, le hace a Satanás es más fuerte, porque le aplasta la cabeza. O sea, es una herida de muerte. No le causa la muerte instantánea, pero es una herida de muerte porque la serpiente queda totalmente inutilizada, totalmente derrotada. Porque ¿dónde está el poder de la serpiente? En su cabeza. Pero una serpiente con una cabeza aplastada ya no representa una amenaza. Entonces, en ese sentido, tomando esa metáfora, vemos que Satanás y sus espíritus malignos también están detrás de la muerte de Cristo. Pero ¿qué logra Cristo en la cruz del Calvario con respecto a Satanás? Colosenses capítulo 2,
versículo 14 y 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, por eso es que la cruz sigue siendo el lugar del triunfo de Cristo, porque Cristo triunfa en la cruz no solamente contra el pecado, contra el acta de condenación, sino contra Satanás y sus huestes, porque dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿dónde está el triunfo? En la cruz, porque Satanás fue vencido ahí. El plan de Satanás no tuvo lugar, aunque él creyó que había tenido éxito cuando mata a Cristo en la cruz, pero fue precisamente ahí en donde Cristo logra la redención del ser humano. Satanás llevó al ser humano a rebelarse contra Dios y a pecar contra Dios, pero es precisamente en este punto en donde Satanás cae en la trampa, y al propiciar el llevar a Cristo a la cruz, él no supo ni se dio cuenta que él estaba poniéndose la soga al cuello, en ese sentido, que él mismo estaba actuando a favor de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, y que al final de cuentas ese logro de Cristo en la cruz iba a arruinar completamente los planes de Satanás. ¿De qué? De tener al ser humano cautivo en pecado, porque ahora ya no puede. Entonces, por eso es cuando Cristo habla, o por Pablo nos habla en Efesios, que somos trasladados, que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. O sea, somos puestos en una condición en la que Satanás ya no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún derecho sobre la persona. Es decir, sobre el creyente en Cristo, Satanás ya no tiene ningún derecho, porque ahora le pertenece enteramente a Dios, le pertenece enteramente a Cristo. Ok. Ya con esto son 5. Y el último, o los últimos, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, ellos intervienen en la muerte de Cristo en la cruz. Por un lado es el plan del Padre, Cristo se sujeta al Padre. Por otro lado, Cristo se hace obediente hasta la muerte de cruz. Y Cristo llega a la cruz por el poder del Espíritu Santo. No por su propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo vemos eso? Precisamente por el hecho de que Cristo es el que ejecuta o el que lleva a cabo esa obra, pero está respaldado por el Padre porque Él está haciendo la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo es el que está continuamente con Él, teniendo cuidado de todos los detalles de ese ministerio que al final iban a llevarlo a la cruz del Calvario. Y la resurrección es efectuada tanto por el Padre como el Hijo, por el Espíritu Santo también. No sé si hay preguntas o comentarios. Ok. Básicamente, bueno, ya hemos cubierto casi todo lo que tiene que ver con este capítulo. Pero voy a hablar aquí un poco de cómo es que Dios interviene en este aspecto. Schaeffer, en la página
bueno, la página 55 del PDF, que es la página 865 del libro. Aquí Schaeffer dice la acción conjunta de las tres personas. Y él dice aquí que a cada una se le atribuye una vasta obra por separado, implicándose que cada una de las personas de la Trinidad obró por su cuenta, y que al obrar así cada una era totalmente suficiente y responsable. Mas en la obra todavía mayor de la redención, específicamente los sufrimientos y muerte de Cristo, es el Hijo quien sufre y muere, pero el Padre es quien lo entrega, y el Espíritu Eterno quien lo ofrece. Esta frase prácticamente resume todo. El Hijo es el Cordero de Dios ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Él es el que sufre y muere, pero Él es llevado a la cruz porque el Padre lo envía o lo entrega. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, fue el Padre quien dio al Cordero de Dios. Así es como lo presenta Juan el Bautista. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la víctima para el sacrificio. Pero ¿quién entrega? ¿Quién presenta a esa víctima? El Padre. Ahora, ¿quién lo ofrece? No es el Padre, porque Él ya lo ha dado, sino a través del Espíritu Santo, que es ofrecido. O sea, el Padre ofrece al Hijo a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien al final de cuentas hace todo para que el ministerio de Cristo culmine precisamente en la cruz del Calvario. Entonces es importante tener eso presente. Y vamos a estudiar aquí rápidamente el Salmo 22, algunos pasajes del Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico y un salmo profético, porque es el salmo donde se menciona el sacrificio de Cristo en la cruz, o sea, el sufrimiento de Cristo en la cruz. Empezando por el versículo 1, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero Jesús solamente utiliza esta primera frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que ya hablamos un poco sobre eso. Cristo experimenta en su humanidad la muerte espiritual, es decir, la ausencia de Dios. Pero como en Dios no hay separación, porque Jesucristo mismo dijo: el Padre y yo somos uno. En ningún momento el Padre y el Verbo, o sea, el Verbo encarnado, dejan de ser uno. En la cruz del Calvario, tanto el Padre y el Verbo encarnado siguen siendo uno. O sea, no hay separación de Dios. Pero Él experimenta la ausencia de la comunión con Dios debido al pecado, porque Él es hecho pecado. Y es algo que tenemos que tener claro. Y todo el Salmo nos habla de diferentes situaciones en las que Él vive en la cruz del Calvario. Por ejemplo, el versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Hablando de todo lo que, las burlas y las ofensas que le dijeron a Jesús. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Algunos han interpretado ese versículo 14 dando a entender que el corazón de Cristo, cuando Él muere porque el corazón explota. Y por eso cuando le incrustan en la lanza en un costado, sale agua y sangre, precisamente porque todo su cuerpo, en su interior, sus pulmones específicamente, fueron inundados de sangre. Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Dando a entender claramente esa frase: horadaron mis manos y mis pies, lo que es la crucifixión en sí. Dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso se cumplió también cuando los soldados romanos
repartieron las ropas de Cristo y echaron suertes para quedarse con el manto de Jesús. Y el versículo 24, que es un versículo que yo había comentado en otra ocasión, dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces, cuando se interpreta que Dios apartó la mirada, apartó el rostro, para mí eso no está tomando en cuenta el testimonio de la Escritura. Porque que dice que ni de él escondió su rostro. Entonces, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Dios no apartó el rostro. Él está mirando el sacrificio. Él está mirando la sangre de Cristo siendo derramada. Él está mirando los sufrimientos de Cristo. Y el otro pasaje que apoya esto es 2 Corintios 5:19. Porque 2 Corintios 5:19 nos está hablando de lo que Dios logró junto con Cristo en la cruz. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, ¿cuándo es que se da la reconciliación? ¿Cuándo es que Dios está reconciliándose con el mundo? En la cruz del Calvario. Y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No es que el Padre está muriendo en la cruz, porque está unido a Cristo. El que está muriendo es Cristo, pero no el Padre. Sin embargo, Dios está en Cristo en la cruz, a pesar de que Él es hecho pecado. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, si Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz, entonces, ¿en qué momento aparta Dios la mirada? En ningún momento, porque Dios está en Cristo, ahí en la cruz. No es el Padre quien está muriendo, sino que es el Verbo, en cuanto hombre que muere. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo pecado? A Cristo. Cristo no se hizo a sí mismo pecado, sino que fue el Padre quien lo hizo pecado, al ponerlo en la cruz. Al ponerlo en la cruz, Él carga todos los pecados, pasados, presentes y futuros, en Cristo, en la cruz. Entonces, ¿cómo aparta Dios la mirada? En ningún momento, porque es Dios mismo quien lo está haciendo pecado. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y es Dios quien nos está justificando en Cristo en la cruz. Y es Dios quien se está reconciliando con nosotros en la cruz. Entonces, es algo importante porque hay muchos comentaristas e incluso predicadores que siempre dicen, es que cuando Cristo estaba en la cruz, entonces Dios apartó la mirada de Jesús porque era un puño de pecado. Está todo el pecado ahí. Dios no en ningún momento se aparta, en ningún momento se separa de Cristo. Ahí está. ¿En qué momento Él aparta la mirada? Si Salmo 22 dice que no apartó su mirada de Él. Entonces hay que ir a la Escritura y no simplemente escuchar lo que otro dice. Hay que evaluar lo que realmente la Escritura dice, si se sostiene o no se sostiene. Entonces vemos ahí la intervención del Padre en este aspecto. Dice Schaeffer aquí que ni el Padre ni el Espíritu Santo se han encarnado, pero la acción del Hijo siempre estuvo de acuerdo con la voluntad del Padre y de una manera especial en su muerte. Filipenses 2:8 es el pasaje que él pone de apoyo para esto. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el triunfo de Cristo en la cruz lo lleva a que Dios Padre lo exalte una vez resucitado. Porque Él está cumpliendo el designio de Dios. Dice Schaeffer, igualmente cuanto el Hijo llevó a cabo fue en el poder del Espíritu y nunca más perfectamente que en su muerte.
Objetivamente no solo fue el Padre quien dio al Hijo, Juan 3:16, sino que Él también envió al Hijo, amó al Hijo, es glorificado en el Hijo y glorifica al Hijo. Y con todo esta verdad está en perfecto acorde con otra más íntima realidad, saber que el Padre y el Hijo son uno. Entonces vea que Schaeffer está enfatizando precisamente que en ningún momento el Padre y Cristo dejan de ser uno, lo mismo que el Espíritu Santo, tanto en Cristo como en el Padre, siguen siendo uno. Así, en un contexto más amplio de la revelación, dice Schaeffer, que a los hombres resulta difícil comprender, el Dios Trino es el Salvador del mundo. Es decir, en la salvación interviene tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos que tener presente siempre, ¿verdad? Que la obra de salvación es de Dios. La salvación es de Dios. ¿Y en qué consiste básicamente el alcance de la doctrina de la soteriología o de la salvación? Básicamente en dos aspectos. En primer lugar, el estudio de la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Y el segundo aspecto, que es el que vamos a estudiar en la siguiente clase, es la aplicación de la obra de salvación al que cree. Entonces tenemos dos aspectos. Por un lado, la obra de Cristo que fue consumada, completada en la cruz, que otorga redención al ser humano. Y por otro lado, cómo es que Dios aplica al creyente esa salvación. Entonces, ese es el aspecto siguiente de esta doctrina. Cómo se aplica esta salvación, cómo se alcanza esta salvación. Ya estudiamos aquí que es Cristo que nos da esta salvación en la cruz del Calvario, que es Dios quien la pone al alcance de todo ser humano. Ahora, ¿cómo el ser humano se beneficia? ¿Cómo adquiere o tiene acceso a esta salvación? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase.